Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 14 de agosto de 2025 con el tema general de Gobierno Corporativo. Continuamos en Solo Negocios Radio, a punto de regresar al aire, pero bueno, pues un artículo de mucho interés. Este evento que también viene en la publicidad, también de alto interés, en función de este tipo de contextos. Mejores prácticas organizacionales, desarrollo de gobernanza y las políticas ASG, ambiental, social y de gobernanza. Y bueno, hasta ahí el artículo que, en mi parecer, de nueva cuenta, tiene una implicación bastante clara de, pues, mejorar las estructuras de toma de decisiones y de reuniones, ¿no? En este caso, correspondientes. Vamos ya regresando al aire prácticamente y regresamos al aire. Bien, ya estamos aquí en el 1300 AM. El siguiente artículo que vamos a leer su resumen es el tema de aversión a las políticas ASG. A ver, tengo este constructo académico, ¿no? Economista, que en la escuela de economía el sesgo ideológico era claramente tras de la idea de una perspectiva liberal de libre mercado. Sin embargo, pues yo creo que como en todo hay subdivisiones, ¿no? Y entonces hay quien se pone una posición radical y no acepta alteraciones del guión que fija el criterio ideológico correspondiente. Y entonces ante ello me topo con gente que nunca estará de acuerdo con una acción afirmativa o con conceder y sacrificar ciertas posiciones. He escuchado, veo algunos videos de algunos exponentes de la temática, sobre todo luego que se caracterizan en el plano social como muy conservadores, y entonces ya hay unas distorsiones ideológicas impresionantes. Esto a la izquierda y a la derecha ya ni existe, o sea, ya es así como que de 8 manos, como un octopus. Pero el punto es que, pues en una posición astringente de rigidez absoluta de economía de libre mercado y sin potencial alteración, pues quieren una nulidad de regulación gubernamental y quieren una competencia perfecta y cosas que en la vida real no pasan, ¿no? Y entonces, ante esa expectativa, cuando llegan estas propuestas de las políticas ASG, que no tienen meses, tienen 40 años fácilmente, pues se critican importantemente. Y entonces llega como ilustración de un gobierno con expectativa de libre mercado, lo cual en mi opinión no es cierto, pero altamente conservador como el de Donald Trump a los Estados Unidos, pues llegan y dicen a la basura todas las políticas ASG, ¿no? Y entonces hoy en día hay una discusión muy amplia de si aquellas empresas que están ejerciendo sus políticas ASG y las reportan y lo correspondiente, pues ya no lo tienen que hacer, lo van a tener que abandonar, qué va a pasar con toda la inversión realizada, qué va a pasar con los avances logrados, y de repente se cuestionan, pues ya todo se fue a la basura. No. El gobierno de Estados Unidos podrá decidir organizacionalmente hacer lo que quiera con su estructura organizacional y el sacrificio que corresponda. Puede haber implicaciones en el futuro para hasta aquí Ciudad Juárez, que no tenemos que ver de manera directa con el gobierno de Estados Unidos, pero indirectamente tenemos que ver un mundo. Pero el punto en concreto es que esta aversión a las políticas ASG, pues es algo manifiesto y existente, o sea, no lo podemos desconocer. De esta forma, básicamente se titula el artículo, Aversión ESG, descubriendo la tensión oculta entre la rentabilidad y la preferencia, publicado el 30 de julio del 2025 por Ye Chang, de la Escuela de Economía de Estocolmo, Eric Su, de la Universidad de Michigan, y el National Bureau of Economic Research, y está publicado en el Harvard Law School Forum on Corporate Governance, el foro de la Escuela de Derecho de Gobierno Corporativo de Harvard. Bueno, ¿qué dice en esencia el texto? Es un tema a través de un marco experimental diseñado para separar motivos financieros y no financieros en los compromisos ASG. El estudio se centra específicamente en el mercado de capital de riesgo. Venture Capital, ¿no? Quiero abrir una empresa, tengo este emprendimiento, las llamadas startups, muy vinculadas al mundo tecnológico en muchas cosas,
y entonces voy y trato de levantar capital, se dice, ¿no? Voy y hago una exposición de la empresa en cortos periodos de tiempo, les dicen los pitch de 5 minutos, y entonces expongo ante esos potenciales inversionistas y le entran o no le entran al riesgo. Un sector clave de las finanzas privadas y en su caso analiza cómo los fundadores de startups y los inversores pueden responder a señales de políticas ASG en un contexto de emparejamiento bidireccional. O sea, se tienen que coincidir, ¿no? Bueno, el experimento consiste en un emparejamiento con participantes reales donde se reclutaron a 409 fundadores de startups y 129 inversionistas de capital de riesgo en Estados Unidos. El diseño del experimento permitió a los investigadores aislar las preferencias de los inversores por ESG, controlando los factores financieros. La investigación de los autores sugiere que aunque las consideraciones ESG han pasado de ser un tema marginal a un aspecto central en la estrategia corporativa y la inversión, la aversión a la ESG está impulsada por una tensión subyacente entre la rentabilidad y la preferencia. Y ahorita explico a fondo, ¿no? Los autores concluyen que en su investigación que proporciona evidencia para ayudar a descifrar la compleja relación entre la valoración del mercado, el rendimiento financiero y los motivos no financieros en las relaciones con políticas ASG en el contexto del capital de riesgo. Y los 4 puntos concluyentes. El documento investiga si el valor ASG para los mercados deriva de una mejora de valor de la empresa o de preferencias no financieras en los inversores. 2. El estudio se basa en un marco experimental con fundadores de startups e inversores de capital de riesgo para separar motivos financieros de los basados en el gusto por ASG. 3. La aversión a la ASG en el mercado de capital de riesgo está influenciada por una tensión entre la rentabilidad y las preferencias. Y 4. La investigación aporta claridad sobre la valoración del mercado de ASG, proporcionando una base empírica para la discusión de debates en curso sobre el tema. Bueno, reconozcamos que las políticas ASG como principio se consideran como políticas de acción afirmativa. Esto es, oye, yo voy a producir, no sé, coches, y en el proceso gasto un mundo de agua, y en algunos casos la pintura especializada, súper preciosa del vehículo, genera un chorro de residuos químicos, tóxicos en algunos casos, usan sprays que dañan la capa de ozono, echan humo las fábricas cuando producen y contaminan, generan gas efecto invernadero, dióxido de carbono, bla, 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 ¿no? Además, la planta está lejísimos, y entonces para que lleguen los empleados, pues todo el mundo se va en su coche y es un trayecto de 1 hora y entonces, pues es contaminación de ida y contaminación de vuelta y tiempo, ruido, bla, 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 ¿no? Esa es la política de esa empresa. Y luego 2, yo contrato puros hombres casados entre 25 y 35 años, porque considero que los menores son muy irresponsables, los solteros son muy irresponsables y los mayores de 35 ya están muy viejitos para trabajar. Los productivos son esos. Y esa es la política de la empresa, ¿no? Y en gobernanza, pues no la hay, porque el empresario toma sus decisiones, yo soy el dueño de la empresa, tengo rentabilidad, me va bien, el objetivo de esta empresa es hacer dinero y punto y se acabó. Esa es la visión de esta empresa, ejemplo, que voy a citar. Bueno, llega una empresa innovadora, llega una empresa que plantea políticas ASG y dice, a ver, yo voy a, no sé, producir los coches con unos procesos que requieren una maquinaria tan tecnificada que implica una inversión más alta porque pinta con pintura, no sé, vegana o como quiera decirlo, porque no echa humo la fábrica, porque son coches eléctricos, porque no generan residuos tóxicos al ambiente, porque no consume tanta agua, etcétera, etcétera. Y pongo la planta más pequeña, más cerca de la ciudad, o les pongo un transporte pagado por la empresa para que lleguen allá a la planta lejana. Y en su caso, produzco un limitado número de vehículos incluso, y etcétera, etcétera. Y contrato abiertamente, ¿verdad? Yo contrato, respiras, contratado, ¿no? Punto. Bueno, es una posición exageradísima, ¿no? Obviamente, en esa lógica, la perspectiva de rentabilidad tiende a cierta obviedad a que le va a ir mejor a la empresa 1 que a la empresa 2, o a la empresa no ASG que a la empresa ASG. Ante esos ejemplos por los opuestos, yin yang, ¿cuál es la posición de los inversionistas? O sea, estos empresarios necesitan, y gobernanza y gobierno corporativo, la segunda empresa. Estas empresas requieren
dinero para invertir. Bueno, la lógica es ir a levantar capital. Y entonces, ¿qué te vas a topar? Inversionistas que quieren invertir y ganar dinero. Y además lo hacen en corto plazo, 1 o 2 años, y luego ya retiran su inversión y ya empresa se financia de otros niveles. Bueno, en esa lógica, la pregunta será, ¿todos los inversionistas piensan igual, nada más quieren ganar dinero o tienen preferencias? Mire, desde que yo estudié ya en los 90s finanzas, claramente nos decían, hay fondos de inversión dedicados. Hay fondos de inversión generales con la más alta rentabilidad, hay fondos de inversión verdes, hay fondos de inversión no petroleros, hay fondos de inversión exclusivamente petroleros, hay fondos de inversión que no llamábamos así a las políticas ASG, pero que se sesgan hacia políticas ASG, y hay fondos de inversión no. ¿El inversionista quién es? Pues es el dueño del dinero. Puede ser un empleado a través de su 401k o su Afore, o puede ser una persona que tiene un ahorro y va y lo mete al banco y el banco hace el fondo de inversión. O puede ser un inversionista directo. Y entonces en esa lógica, pues dependerá quién toma la decisión o cuál es el sesgo del planteamiento, incluso que tengas un intermediario de decisor inversor bajo la orden del dueño del dinero. En el caso mexicano, las Afores, por ejemplo, tienen un sesgo marcado por orden legal de que no pueden invertirse en capital de riesgo. Tienen que ser, bueno, sector 85% creo en sector público, que se supone seguro, y 15% en el sector privado, pero AAA en certificación de calificación de deuda y calificación de emisión bursátil. Entonces, en esa lógica, te encuentras ante la situación de que pues, va a haber unos inversionistas que tengan un sesgo y otro. Lo que tratan de hacer con el estudio es encontrarlos y ver cuál es el sesgo y ver cuál es la posición. En función de encontrar, pues que va a depender en mucho de la perfilación de cada quien la decisión. En ese sentido, por ejemplo, la aversión a ESG va a depender en la empresa privada entre qué tanta rentabilidad se espera y las preferencias que pueden encontrar en los inversionistas. Aparentemente el emprendedor no tiene propiamente una preferencia o no sobre ASG más allá de lo que puedan preferir sus inversionistas. Luego, dos, cuál es la posición de los inversionistas frente a toparse empresas que sí les ofrecen ASG y cuáles no. Y entonces se busca destacar cuál es la valoración del mercado de ASG a través de estos participantes. Creo yo que el posicionamiento tiene un sesgo, pues que obviamente va a encontrar el tipo de personas que participaron, pero tomando en cuenta, pues, qué es esto en Estados Unidos y demás, bueno, por ejemplo, hay una penalización ASG no uniforme que varía entre participantes. Los que están más enfocados a rentabilidad son hombres republicanos y fundadores de pequeñas firmas. Tienen más aversión a políticas ASG. Esos inversionistas más hacia ASG, más preferentes, son de perfilación de Partido Demócrata, más neutrales con respecto a estas políticas, ¿no? Entonces ahí te va diciendo una cierta perspectiva desde una idea de cómo se vincula la ideología política. Pero hay variaciones importantes. En contrapartida, la versión ASG de alguna manera plantea exclusivamente análisis sobre los intercambios financieros, sugiriendo que los incentivos privados se alinean con respecto a los beneficios públicos mediante subsidios, incentivos fiscales o financiamiento que esté vinculado a ESG. O sea, se va a ceder la versión a ESG si hay alternativas. En el caso mexicano, dame un segundo, Arturo, se llama taxonomía sostenible. Es un esquema que la Secretaría de Hacienda tiene preparado, no sabemos cuándo va a ser imponible, en el que ya lo hemos platicado. Usted va a llegar a un banco, oiga, soy el empresario tal, tengo tal empresa, quiero un financiamiento. Ah, ok, ¿usted es ASG o no? ¿Qué es eso? Ah, no, no es. Aquí está su esquema financiero normal, tasa ordinaria, requisitos ordinarios. Oye, sí, soy ASG certificado. Ah, aquí está una tasa inferior y aquí están unos requisitos inferiores. Hay una ventaja financiera o hay una ventaja subsidiaria de impuestos. O hay hasta un subsidio del gobierno, induciendo. Ese es un catalizador que convence. Entonces, la conclusión es que la aversión a ASG, los mercados privados de capital, es real, pero no es absoluta. Bajo las condiciones actuales, el desempeño negativo
genera predominancia, sobre todo hoy en día con un poder político en Estados Unidos en esa óptica, pero la tensión entre el valor financiero y las valoraciones por preferencias personales, pues definen mucho cómo va a ser el resultado correspondiente. Entonces, pues hay algo más macro de expectativa con respecto a una política del gobierno que pudiera enfatizar temas que le ayuden a cumplir ODS, las metas de desarrollo sostenible de las naciones en el mundo. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.